Hola, hola, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Martes 19 de mayo 2020, fecha que sigue siendo histórica en nuestras vidas. Hermanos, en esta tarde quiero platicar con ustedes respecto a una situación que también está trayendo como daño colateral esta pandemia y esta situación. Comenzó la pandemia y casi aunadamente o juntamente comenzaron también, así como los mensajes de lávese las manos, use cubrebocas, el gel, la sana distancia, el apartamiento social, etcétera. También surgió el primer mensaje de alerta en donde nos decía, si tu mujer está siendo víctima de violencia, llama a este número, entra a esta página. Eh, y eso me hizo pensar o meditar acerca de qué es lo que está sucediendo. Estamos pasando por este momento y este momento, hermanos, está sacando de nosotros sí lo mejor, porque nos está haciendo eh, tener tiempo para meditar en la palabra, nos está dando tiempo para orar con mayor calidad, con mayor tiempo, tener tiempo con nuestros hijos, con nuestra esposa, hacer arreglos en casa. Ahorita voy a platicar algo acerca de eso. Tener tiempo para las cosas que anteriormente no teníamos, pero también, hermanos, está sacando eh, nuestro yo, está sacando lo que originalmente, eh, las diferencias que originalmente tenemos. Quiero que a la luz de la palabra veamos qué es lo que está ocurriendo y por qué la mujer está siendo víctima o el hombre está siendo víctima también de violencia en el hogar, los hijos, los adultos mayores, los viejecitos, las viejecitas. ¿Por qué? ¿Por qué hay violencia al interior? Pero me voy a enfocar más a las diferencias entre el hombre y la mujer. A la luz de la palabra, me voy a enfocar en el libro de Génesis, en el primer libro de nuestra Sagrada Escritura. Y voy a leer a partir de, del 2 el capítulo 2 a partir del versículo 1. Dice así, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Alto. Aquí hay, antes de pasar al cuarto, aquí hay como un feedback en los términos cinematográficos. Un feedback es cuando aquel personaje dice recuerdo y sale como de su mente otra imagen y se va a blanco y negro y entonces la palabra nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Tiene usted en el pensamiento una imagen de lo que es Adán y Eva en el Edén? ¿Tiene usted, como yo, un pensamiento, si usted le dicen Adán y Eva, qué es lo primero que se imagina? Usted saca esa imagen que tenemos de Adán y Eva en el Edén, de una Eva sentada al lado de su Adán, desnudos, con frente árboles, un río que va pasando por allí, a aves, animales de todo tipo, y casi siempre sale el árbol, ¿no? El árbol ahí que no era de manzanas, dice que era un árbol que daba un fruto, y casi siempre enredado ahí la serpiente. Bueno, esa es la imagen que tenemos de ese Edén. Pero a la luz de la palabra, las diferencias entre el hombre y la mujer están bien definidas porque Dios las definió desde un inicio, porque Dios afortunadamente nos hizo diferentes. Afortunadamente digo porque vamos a ver que cómo nos complementamos y cómo somos
el hombre y la mujer, esta carne que Dios quiso que fuéramos una sola. Continúo en el versículo 5, dice, y bueno, en el 4, en la parte final dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Así es que a su imagen quítele los árboles, quítele toda planta, quítele todo arbusto, quítele ese verdor, váyale quitando a su imagen eso. Después dice, y toda hierba del campo antes de que naciere. Esa alfombrita verde que estamos acostumbrados a ver, el pasto, eh, esas enredaderas que por ahí nacen y dan verdor a nuestra imagen, quítela también, porque todavía no existía. Porque Jehová Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, aún no llovía. Entonces, si en su imagen del huerto del Edén de Adán y Eva había un lago con cisnes y patos, si había un mar, si había ríos cristalinos pasando por ahí, quítelos también, porque todavía no existían. No había llovido, no había llovido en esa tierra. Ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir, no había nada de arbustos silvestres, ni tampoco de aquello que estamos acostumbrados a ver, quizás un sembradío de maíz, de frijol, cosas que veríamos. El versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Haga de cuenta que entonces estamos viendo, pareciera un paisaje lunar. No hay verdor, no hay hierba, no hay arbustos, no hay árboles, no hay ríos, no hay cuerpos de agua y tampoco había algo que quisiera que el cielo se marcara azul, porque si el cielo se marca azul es porque entonces hay partículas de hidrógeno y esas partículas de hidrógeno unidas con las partículas de oxígeno forman agua y entonces nuestra atmósfera, que es de color azul, no existiría, porque dice la palabra que entonces había como unos vapores que subían de la tierra, de cuenta como unos géiseres, y entonces si ya el terreno era eh, grisáceo, si ya el terreno le faltaba color, si ya el terreno no había algo, una tierra en la que usted pudiera pisar de manera tersa, pues súmele que por ahí salían vapores y imagine ya usted lo que esta imagen ha sido ya transformada. El versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es hasta el versículo 7 del capítulo 2 del libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre como género, al hombre masculino, de esa tierra árida, complicada, difícil, seca, polvorosa, monocromática incluso. De esa tierra es que Dios me formó a mí, me formó a todos los varones, a todos los hombres. De ese momento es que Dios formó. Vamos al versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Entonces tenemos eh, ya pruebas, ¿verdad? Tenemos pruebas de que nosotros no nacimos, digamos, en el Edén. Nosotros nacimos en la tierra que Dios formó. Y después en el versículo 8 vemos que Dios planta un huerto, planta este Edén ahí al oriente y entonces pone al hombre ahí y dice, ¿verdad? Si vemos este, cómo se forma el verbo en la última palabra, al hombre que había formado, lo lleva a este huerto. El 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, delicioso a la vista.
guárdese esta palabra, delicioso a la vista y bueno para comer, también guárdelo. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal. Y dice que de este huerto nacía un río y que este río tenía cuatro brazos. Eh, el primer brazo o el primer río que se formaba se llamaba Pisón y este río rodeaba toda la tierra donde hay oro, ¿sí? Vamos comprendiendo que entonces ya en el huerto del Edén dice Dios que hizo nacer todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y que puso agua y que puso oro, y después había otro río, otra parte de ese río, en donde, no, perdón, también en este río, en el río Pisón, también de él nacían toda buena tierra, y había ahí bedelio y ónice, que son unas piedras rarísimas, pero muy preciosas. Imagínese usted las joyas más preciosas, eh, ahí estaban, a flor de piel, a flor de tierra, digamos, ¿sí? Este río las cubría y este río al pasar las descubría porque estas piedras querían lucir. Y entonces imagine, vaya imaginando cómo ahora el huerto tenía color, cómo este Edén estaba teniendo ya color, porque ya había agua, ya había verdor, ya había piedras preciosas. Había otro río que se llama Guión o Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, dice. El versículo 14, y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de la Siria, y el cuarto río es el Éufrates. ¿Ok? Entonces, tenemos ya un huerto, tenemos este Edén que está delimitado, ¿verdad? Tenemos ahí un cuadro que está delimitado por un río que tiene cuatro brazos y esos brazos forman unos límites. Si usted cuando va en un avión o cuando usted ve un mapa eh, este, sin división territorial o sin división política, como le dicen para las tareas, usted ve el mapa y es tierra continua, no hay límites. Lo que usted va a poder llegar a ver cuando está viendo la Tierra, sí, va a haber delimitantes naturales y uno de ellos son los ríos. Nosotros, la manera con la que nos dividimos con Estados Unidos políticamente, económicamente, y no me voy a meter en detalles históricos, tenemos un río, el río Bravo, que por ahí nos delimita y abajo tenemos otro río y entonces era una manera de delimitar. Guarde muy bien estas palabras que le estoy diciendo, no son al azar, no son al azar, porque estamos viendo de dónde vino uno y en dónde nació el otro. Entonces, vamos al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y entonces ahí está Adán, que venía de este mundo monocromático, de este mundo árido, seco, en donde supuraban vapores de agua, y ahora estaba en este huerto maravillado y veía que la jirafa tenía su pareja y que el elefante tenía su pareja y veía que los pájaros hacían nidos y que Dios los bendecía y que los peces ahí iban en grupos y que todos tenían su par y el hombre no registra que la palabra que pues, el hombre dijera que necesitaba algo. Sin embargo, la sabiduría de Dios se dio cuenta que el hombre necesitaba, que no debía estar solo. Así es que en el versículo, eh, vamos a leer desde el 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta la actualidad. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán
no se halló ayuda idónea para él. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Se dice que esta fue la primer cirugía en el mundo. Dios lo sedó, Dios lo hizo dormir, abrió su carne, abrió su costado, y de lo más profundo de nuestro ser físico, de lo más fuerte, de lo que más perdura hasta la muerte, de lo que más tarda en disolverse, de ahí Dios sacó a la mujer. Hizo a Adán dormir, abrió su costado, sacó un pedazo de costilla, y entonces dice que Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lo suturó, cicatrizó e hizo que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Antes de pasar al versículo 23. Imagine usted que la naturaleza de Adán era, recuerde, que era haber estado en un ambiente difícil, era un ambiente monocromático, era un ambiente hostil, un ambiente en el que pues él no podía imaginarse cómo se vería él mismo en versión eh, mujer o en versión compatible como lo veían los demás, como en el resto de los animales, porque en la naturaleza hay animales tanto que a veces el macho es muy vistoso para llamar la atención de la hembra, o a veces la hembra es la que es más vistosa para llamar la atención del macho. Y entonces vemos que hay diferencias entre las mismas especies. Y entonces Adán no podía, no había una similitud, no había algo que se asemejara a él mismo en versión mujer. Partiendo de ahí, es que leo el siguiente versículo, dice el 23. Dijo entonces Adán, esto refiriéndose a la mujer, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Si usted algún día quiere escribir un verso romántico, si usted quiere decirle algo especialmente diseñado a su esposa, a su novia, a su mujer, dígale eso. Cuando usted camina por la calle y cuando su mujer mete su brazo debajo de su costado, la costilla regresa a su lugar. Ahora se convierte en en una, en un lazo de 3 nudos. Ahora se convierte otra vez en parte de su carne. Vuelve al lugar que le vio nacer. Cuando su mujer mete el brazo debajo del suyo, ahí el mundo puede rodar, pero usted y ella caminarán con seguridad, sabiendo que Dios los bendijo desde el principio, antes de que usted siquiera supiera de la existencia de la mujer que tiene a un lado. Su Eva está caminando al lado suyo. Voy a terminar con los siguientes 2 versículos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero terminar haciendo un resumen de 3 diferencias específicas entre usted y su mujer, entre el hombre y la mujer. El primero es estético. Ya supo usted de dónde vino la mujer. La mujer nació
ya de un cuerpo por el cual corría sangre, por el cual ya había sido traído de un lugar agreste a un lugar ahora hermoso, en donde había belleza, donde había árboles, donde había especies de todo tipo, donde había colores, donde había cosas tan profundas y tan hermosas como tan inexplicables. Las diferencias entre usted y la mujer que tiene a un lado son hechas con un propósito esencial, son una necesidad de sinergia, es un complemento. Siempre buscamos en nuestra mujer lo que nosotros no tenemos, lo que a nosotros nos hace falta, y llega nuestra mujer y se convierte en nuestro complemento, y con ese complemento podemos salir y luchar batallas, y podemos salir y enfrentar pandemias, podemos salir y enfrentar victorias. Y cuando llegue usted a su hogar, se quita la espada, deja la espada fuera de su casa, y ahora se convierte en un adorador de su mujer. Se convierte usted en un adorador de su hogar. Se convierte en un adorador de Dios. Cuando usted entre a su hogar, deje la espada afuera. La espada es para luchar afuera, para luchar contra los enemigos. Afuera, la espada se utiliza bien afilada para combatir, para defender la fe, para discernir a los demás, para convertirlos, no para dañarlos ni para juzgarlos, sino para luchar en contra de las huestes espirituales que nos esperan allá afuera. En su hogar no, hermano. En su hogar no, varón. En su hogar usted tiene que entrar sin espada, más bien vestido del efod de lino, como sacerdote que es, y debe convertirse en un adorador de Dios. Y un adorador de Dios no lastima con las palabras a su mujer. Un adorador de Dios no limita el recurso financiero a su mujer. Un adorador de Dios no estruja ni lastima a sus hijos. Un adorador de Dios no compara con lo que está ocurriendo con sus vecinos. Un adorador de Dios no miente. Un adorador de Dios no engaña, no es infiel, no golpea. La única vez que usted va a gritar varón en su casa es para decirle a su mujer que ya está el desayuno. Para decirle a su mujer que están tocando la puerta porque alguien trae un ramo enorme de flores. Deje la espada fuera. Deje la espada fuera. Adentro no la necesita. No es su enemiga. Es carne de su carne y huesos de sus huesos. La siguiente diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer nació en un huerto en el Edén que estaba completamente delimitado. Recuerde las palabras que le pedí que recordara al inicio. Todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Había oro, había ónice, había bedelio, había flores, había especies. La mujer, hermano, tiene su espacio y le gusta tener su espacio. No invada su espacio natural. No invada el espacio que a ella le gusta tener. La mujer le gusta que en su casa las paredes estén pintadas de cierto color. Le dije al principio que este tiempo era también para aprovechar y hacer mantenimiento a la casa. Bueno, ahora que estamos en esta pandemia y que los niños tienen videoconferencias y que yo tengo videoconferencias y que ella tiene videoconferencias, se dio cuenta que no había pared en la cual pudiera ella colocar la laptop en donde se sintiera orgullosa de mostrar el color de su pared. Y entonces dijo, es necesario pintar. Hermano, si usted viera allá afuera, llevo algunos días pintando
con ayuda de mis hijos y también ella ha puesto su granito y vamos a pintar toda la casa desde el inicio, desde el portón hasta el final. ¿Por qué? Porque a la mujer le gusta, ok, tú te llamas árbol de vida, tú vas aquí. Tú te llamas río Éufrates, tú vas aquí. Tú te llamas libro de la, árbol de la ciencia, tú vas aquí. A la mujer le gusta tener su espacio, hermano. No lo invadan. ¿Sabe qué es lo que ocurre con los pleitos que uno escucha a la derecha y a la izquierda? Que son pleitos por invasiones de espacio. ¿Qué estás viendo? Nada. ¿Con quién te escribes? Con nadie. Y entonces uno entra forzosamente al espacio. No hay nada. No hay nada que ocultar. Pero entonces se empieza a crear en la mente que algo está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro espacio. Dios es un Dios de orden y delimita nuestro espacio. Hermano, permita que la mujer abra su espacio y lo incluya a usted, porque ¿sabe qué? Si usted le da ese tiempo para que ella abra su espacio, cuando usted esté dentro de ese cuadro, lo va a defender como fiera. Va a defender su matrimonio a costa de cualquier enemigo. Va con usted, junto con usted, a luchar, porque usted le ha permitido entrar al espacio. Y cuando usted entra al espacio, se ha ganado la confianza, se ha ganado el don de entrar y cohabitar juntos como coherederos del reino de los cielos. Y entonces, ceñidos ahora por esos límites, usted va a formar parte de su espacio. Por último, eh, una gran diferencia es, recuerda que, ¿qué fue lo primero que hizo la mujer cuando, después de haber sido creada? eh, lo primero que hizo fue, pues, hablar. Habló, 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 hasta que se topó con una serpiente que la hizo hablar y hablar y hablar. ¿Dónde estábamos nosotros? La palabra dice que ahí estábamos. Ahí estábamos. Nos mantuvimos callados. Quizás nada de esto, hermano y hermana, estaría sucediendo si usted, bueno, más bien si Adán, que nosotros somos eh, parte de su linaje, hubiéramos hablado con ella, porque la mujer, si algo necesita, son detalles. A la mujer, cuando le pregunta, cuando fuiste a una conferencia que duró 3 horas, en la cual no estuviste en la casa y que te fuiste muy entusiasmado para acudir a esa conferencia, cuando regresas, ¿qué crees? Lo primero que va a querer es que le platiques todo, cómo iba vestido el conferencista, qué colores de iluminación había, si había ruido, no había ruido, si el olor había olor a comida, con quién te tocó sentarte a un lado, qué número de banca te tocó, cuál fue la primera palabra con la que comenzó el conferencista, cuáles son los detalles, 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 detalles. Y ella, si usted la mantiene con su plática, ella, hermano, se embeleza en escucharle, porque le encantan los detalles. Describa desde que iba en el camino, qué era lo que iba sintiendo, qué era lo que iba pasando a su alrededor, qué le hacía sentir la, 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 la angustia o la motivación de llegar a ese lugar y después los detalles de todo lo acontecido, porque la mujer, hermano, a diferencia de usted y de yo, que resumimos una conferencia de 3 horas en un... estuvo bien. A veces ni palabras decimos. Ella necesita muchos detalles. Así es que, hermanos, esta fue una pequeña plática para que nos demos cuenta que las necesidades entre el hombre y la mujer son distintos. Las necesidades entre usted y ella son distintos.
pero comparten un mismo espacio físico, comparten un mismo objetivo. Si usted es cristiano, debe compartir el objetivo de darle a conocer a sus hijos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque usted es real sacerdocio, linaje escogido, eh, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de quién, las virtudes suyas, mis virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, de las virtudes de Jesús. Esa es la comunión que debe tener el esposo y la esposa para con los hijos. Hermano, si usted está pasando un momento de angustia y está desquitando su ira con sus hijos, con su esposa, medite en la palabra. Pare en seco las acechanzas del enemigo, porque él no descansa. Para él no hay cuarentenas, para él no hay trabajo en casa. Él no descansará hasta no ver, incluso ahí. Usted tenía de pretexto que el trabajo, que el tráfico, que el calor, que el frío. Ahora está en su casa, está trabajando en su sala, está trabajando en su cama. Puede bajar al refrigerador y servirse un vaso frío de agua de horchata. Puede abrir un panecillo y comérselo. No hay presión, nadie lo está presionando. Sí, hay afán, hay angustia, hermano, porque quizás si usted tiene un negocio, el negocio no está produciendo, pero bástese de Dios, bástese de Jehová, bástese de la certeza y de las promesas que Dios le dio y hágalas ahora propias y suyas, porque este es el momento en el que su fe debe ser puesta a prueba. Hermano, Dios lo bendiga. eh, lo extraño, lo amo y yo ruego a Dios que sigamos orando por todos los matrimonios, por todas las parejas y que la violencia cese en todo sentido, psicológico, monetario, físico, que no haya violencia en los hogares y menos en los hogares cristianos. Reconozca que Dios es su Salvador y pase siempre por el filtro de Jesucristo, ¿cómo es que reaccionaría Él? ¿Qué es lo que haría Jesús ante tal situación? Hermano, Dios lo bendiga. Gracias por prestar atención. Hasta luego.